Hola mis amigos de su programa Mientras el Mundo Gira. Como siempre, para mí es un inmenso placer y una gran bendición estar con ustedes. ¿Por qué? Porque todos estos momentos, todos estos encuentros que hemos tenido por tantos años y con el beneplácito y la bendición de Dios seguimos teniendo, son para mí, y yo espero también que para ustedes, una fuente de formación y de crecimiento espiritual. Nos ayudamos mutuamente. Cada vez que yo vengo aquí con ustedes, yo hago mis investigaciones, mis reflexiones, para que podamos enfocar un poquito el mundo en que nos ha tocado vivir. Este mundo que gira y en este momento está girando velozmente. Tantas veces que yo creo que a veces tenemos hasta un poquito de vértigo porque hay tantas cosas sucediendo a la misma vez, y en este entorno y en este movimiento, en esta movida nos encontramos todos. Antes que yo diga nada más, quiero pedirle permiso a mi Señor y Dios Jesús en el Santo Sacramento, porque estamos en un sitio muy particular. Como ustedes ven, no estamos en el escenario que hemos puesto como alternativa, dado que no podemos estar en los estudios centrales en Birmingham, Alabama. Pues entonces nos pasamos a lo que era la salita un poquito de mi casa. Pero dado que este es el mes del Rosario, un mes muy particular, un mes preeleccionario, voy a tener unos 4 programas y en ellos va a jugar mucho el tema de lo que es vida, la vida de un cristiano, cómo nosotros vivimos nuestra vida, los principios y normas que dirigen y definen nuestra vida como cristianos, porque nosotros como cristianos católicos definimos nuestra vida desde nuestra fe. De esto vamos a estar hablando hoy. Y por lo tanto, como ya dije, con el permiso del Señor sacramentado, he pedido permiso también a la directora de la Casa Centro Raquel. Esta es la capillita de un lugar muy privilegiado de Puerto Rico. Este es el único centro Provida que funciona de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Tiene una línea de ayuda. Ya les iré hablando un poquito. Y es un lugar para ayudar. De hecho, el nombre correcto es Centro Casa Raquel, un centro de orientación y guía para la mujer. Aquí hay prueba de embarazo gratuita. Al mismo tiempo, la persona, la mujer que viene, se les ayuda para que pueda entender, que se pueda planificar la natalidad desde un modo formal y natural, que no es necesario todas estas cosas que nos han dicho. De hecho, un programa que va a venir próximamente va a ser No deja que te confundan. Y ustedes se quedaría impactado de todas las medias verdades y las mentiras que nos dicen. Muchas de esas las están diciendo candidatos a altos puestos, tanto a la presidencia como a la gobernación, como senadores, personas que están construyendo sus plataformas de gobierno con muchas mentiras disfrazadas o medias verdades, que una media verdad y una mentira es más o menos lo mismo. Y nunca se ha hablado tanto, con tanta mentira, con tanto disfraz, que cuando se habla del derecho a la vida. Y esto en estas elecciones juega un papel, pero neurálgico, es decir, totalmente central. Y hoy el programa tiene un nombre muy particular, es el Santo Rosario, arma para la oscuridad. Y vamos a hablar un poquito sobre esto porque estamos en el octubre, mes del Santo Rosario. Y fíjense, en mi afán siempre de ayudarlos a conocer su fe, yo siempre he dicho que no se ama lo que no se conoce. No se ama lo que no se conoce. ¿Por qué? Porque usted empieza a hablar de cosas, a veces eso no tiene tanta importancia, cuando la tiene. Bueno, un montón de cosas
de este estilo. Y para ya hablar bien, el mes de mayo es el mes de la Virgen. ¿Por qué? Porque es el mes de la Virgen, es el mes de las flores, es el mes de las madres. Es un mes muy bonito. El mes de octubre es el mes del Rosario. Claro, el Rosario y la Virgen son una misma cosa, pero la atención se centra en el Rosario. Y por eso, como he hecho anteriormente, porque tengo mucho interés en que ustedes puedan afianzarse, conocer y sobre todo formar un concepto válido sobre las verdades de nuestra fe. Y mucha gente, el rosario es aburrido, a mí eso me aburre, porque no lo conocen. Otros rezamos el rosario y lo meditamos, pero hay tanta historia, y por eso en este programa que estoy dedicando al Santo Rosario como un arma de victoria en medio de la oscuridad. Lo fue y lo es, porque si ha habido un momento de oscuridad en el mundo es este. Lo que uno está viendo, lo que uno está escuchando, ya no son pecados, son aberraciones, tratando de imponer una minoría, imponer cosas a una mayoría silente, que muchas veces no piensa, que estamos como automatizados, que no pensamos por nuestra propia mente, no estamos centrados y parados en nuestros propios pies. Y uno dice, pero ¿qué le pasa a la gente? Que no estamos pensando y sobre todo no estamos visualizando nuestra vida desde nuestra fe. Y yo creo que este es un momento muy hermoso en el sentido de que nos ha obligado a centrarnos. ¿Somos o no somos? ¿Creemos o no creemos? ¿Por qué? Porque si yo soy católico, hermano mío, usted pertenece a una iglesia que tiene un modus vivendi, es decir, un modo de vivir la vida. Y esa vida, como yo como, como yo me visto, como yo tengo mi trabajo, como yo desempeño mis quehaceres diarios, todo está enfocado, yo diría, ungido por la fe que yo profeso. Por eso un cristiano católico no puede decirse cristiano y católico cuando cree en el aborto. No, es imposible. Es que no pega. Es como si usted coge una batidora, la mejor del mundo, y usted echa un poco de aceite de oliva, el mejor, el más virgen, y al mismo tiempo usted coge una botella de vinagre, el buen vinagre ese que da un sabor rico a ensalada, y usted las dobla bien y pone la batidora a la máxima velocidad. Y usted ve, y coge unos colores, por cierto, muy bonitos. Cuando usted la apaga, en cuestión de unos minutos, usted va a ver que el aceite va para un lado y el vinagre para el otro, porque no mezclan. Son dos elementos totalmente diferentes. El católico, el cristiano católico, no puede negar la vida y mucho menos puede matar. Y es increíble, personas que ponen el grito en el cielo porque matan una ballena o porque derrumban un roble, una ceiba, esos árboles milenarios. Y yo estoy de acuerdo con eso, Pero son las mismas personas que gritan y patalean para que aprueben leyes que matan a una persona 7 minutos antes de nacer. Si usted puede entenderlo, yo no lo puedo entender porque para mí es una gigantesca hipocresía, que por un lado yo siempre estoy que el derecho de la mujer y el derecho de los pobres, el derecho de los inmigrantes y el derecho de los niños. ¿Y dónde está el derecho de los no nacidos? Porque están ahí, y muchas de ustedes, mujeres que me están escuchando, ustedes saben, porque yo tengo sobrinas que están, mira tío, míralo, y sientes el niño dentro. ¿Y cómo es posible que usted a ese niño le quite el derecho que todo ser humano tiene de nacer? Eso está en la boleta. Y antes de ver otra cosa, si le dan la legalización a los inmigrantes, si nos bajan los impuestos,
Eso es secundario, es muy importante, yo no le estoy quitando la importancia, pero todo eso la gente puede hablar, la gente puede accionar, pero un niño dentro de su mamá no se puede defender. Ese niño depende de su madre y depende de gente de buena voluntad que garanticen su vida. Usted no puede estar votando por personas que cada día se han vuelto más abortistas, porque al principio era, ya es aborto, 7 minutos antes. Entonces, el rosario no es solamente una prenda, yo siempre lo llevo en el bolsillo y yo lo invito a todos los hombres que están escuchándome que lo tengan en el bolsillo derecho, si a usted le gusta el derecho o el izquierdo, como usted lo quiera. Pero yo tengo esto que lleva conmigo años de años y yo lo tengo aquí. Lo voy a poner encima de esto porque vamos a estar hablando del Santo Rosario. Pero yo cuando me cambio de pantalón es totalmente automático. Mi bolsillo de la mano derecha, aquí no hay más nada. Aquí llevo aquí quizás un poco de dinero, lo que fuera, pero no. Esto aquí es donde llego, el Santo Rosario. Y quería, para comenzar el programa, hablar un poquito de la historia, porque yo estoy seguro que muchas personas no conocen la historia de dónde sale el rosario. Y para hablar del Santo Rosario tenemos que inmediatamente hacer alusión a un hombre de Dios, un hombre de iglesia, que se conoce como Domingo de Guzmán, a español. Él era un hombre que desde chiquito tenía una gran predisposición a Dios, ¿no? Y fue la Virgen misma, la que le enseñó a rezar el rosario en 1208 y le dijo que propagara esta devoción y la utilizara como arma poderosa en contra de los enemigos de la fe. Ahora le pregunto, ¿en este momento no hay enemigos de la fe? ¿En este momento no hay oscuridad en el mundo? ¿En este momento no hay confusión de valores? ¿En este momento no hay un altercado prácticamente entre lo que es correcto y lo que es incorrecto? En este momento no hay como una conspiración para cambiar las cosas de tal manera que lo bueno ahora se ha convertido en malo y lo malo ahora se ha convertido en bueno. No es un momento en que usted, si usted tiene unos principios y unos valores y usted los comparte, le caen encima, lo hacen triza, porque estamos en la dictadura de la intolerancia de una minoría. O sea, una minoría que ha hecho todo lo posible para que tuvieran tolerancia con ellos y les reconocieran esto y les reconocieran lo otro. Pero claro, cuando usted no está de acuerdo con ellos, son totalmente intolerantes. Esto todo está pasando. Y para mí es un momento de una oscuridad y de una agresividad total. Y usted lo puede ver. Yo voy a poner un ejemplo. Todos conocemos este comercio, un comercio donde se vende pollo por mayor. Son una de estas tiendas en cadena que se llama Chicken Filet. Son personas cristianas, no católicos, pero son una gente cristiana muy seria con su fe. De hecho, los empleados son muy bien tratados, son muy bien pagados, hay muy buen sistema de salud para ellos, seguro de salud, y ellos no abren los domingos. Un día que usted podría vender lo que quiera, porque ese día mucha gente no quiere cocinar, pero ellos el domingo no abren. Ellos no abren, porque ellos dicen que el domingo es un día para ir a la iglesia y compartir en familia. En el momento en que estuvo aquí toda dinámica sobre la aprobación de la unión, a mí me cuesta mucho llamarle matrimonio, pero bueno, a las personas del mismo sexo, ellos dijeron que ellos no estaban de acuerdo. Los piquetes, los insultos, los improperios frente a las tiendas. ¿Por qué? Ellos no tienen derecho a emitir una opinión. No, usted, en este mundo que se está tratando de crear y que nos quieren embuchar, si usted no está de acuerdo con ese grupo minoritario, pero son la mayoría, usted tiene que desaparecer del mapa. Es una dictadura de una minoría.
inclusive, con las mismas personas que algunos, por ejemplo, son de su mismo grupo. Ustedes se acuerdan de estos grandes modistos, el perfume es muy sabroso, Dolce & Gabbana. Estas personas en un momento dado, cuando vino toda esta dinámica, ¿no?, ellos dijeron que ellos sí son una pareja, etcétera, pero que ellos no visualizan para ellos esto porque ellos no están de acuerdo, que ellos de tener una cosa que es para ellos en su mente, es para personas heterosexuales. Lo boicotearon los mismos diseñadores, bueno, una cosa, y son personas que comparten una misma inclinación a su mismo sexo. No puedes diferir, no puedes, porque si tú difieres de ellos, la intolerancia para contigo. Ahora, eso sí, hay que tener tolerancia con ellos. Y usted me va a decir que esto es normal, porque esta persona, cuando usted emite una opinión, no es que usted esté en contra de a mí no, es como si usted dice, mire padre, a mí no me gusta, no sé, no me gusta el arroz blanco. Digo, está bien, a mí me gusta el arroz blanco, pero ¿por qué yo no puedo? No, tienes que gustarte el arroz blanco, pero ¿por qué me tiene que gustar el arroz blanco? Bueno, pues estamos en eso. Y este momento es un momento que tenemos que tener mucha lucidez, porque ustedes van a ver que el rosario viene en ayuda de nosotros, cristianos, en un momento de una gran batalla. Vamos a seguir hablando un poquito, porque Domingo de Guzmán era un sacerdote español, como ya les dije, que fue misionando al sur de Francia. En ese momento, en Francia había una herejía. La palabra herejía significa un error, que era el grupo albigense. Esta era una doctrina que enseñaba que existen dos dioses, uno del bien y el otro del mal. Entonces fíjense que esto es muy importante. El Dios del bien creó todo lo espiritual, el malo todo lo material. Como consecuencia para los albigenses, todo lo material es malo. El cuerpo, por supuesto, que es material, es malo. Por lo tanto, Jesús tuvo un cuerpo, por consiguiente, Jesús no es Dios. Ese es el formato de la creencia de los albigenses. También negaban los sacramentos, también negaban la verdad que María es Madre de Dios, se rehusaban creer al Papa. Entonces empezaron a establecer sus propias normas y creencias. Durante mucho tiempo los papas enviaron misioneros para ayudarles, para sacarlos de estos errores, pero no hubo mucho éxito. También había muchos factores políticos envueltos, porque río revuelto es ganancia de pescadores, y ahí se mete fulano y se mete mengano. Eso es muy raro que no haya, como ahora, que no haya algo que sea religioso y que de una manera u otra se adueñen para manipular. Domingo de Guzmán comenzó a trabajar con estas personas por medio de un gran predicador, sus oraciones, sus sacrificios, y logró convertir a unos pocos, pero no muchos. Y algunos que hubieran querido, fíjense que esto no es nuevo, no lo hacían, porque todo esto era una región, era el sur de Francia. Algunos que escuchaban a Domingo, les gustaba la predicación, pero por miedo a que los ridiculizaran y pasar trabajo y que los echaran de un lado, ellos no se unían a la verdadera fe. Por lo tanto, Domingo lo que empezó fue entonces a hacer una orden, una especie de grupo, más bien una orden religiosa para las mujeres convertidas. O sea, había las mujeres que se habían convertido, pues entonces que tuvieran un lugar para ella poder, porque en el grupo grande no cabía. Y tuvo su convento en Pruil, que era un lugar. Y allí puso una capillita, en esa casa donde estaban para estas mujeres convertidas, dedicada a la Santísima Virgen. Y fue en esta capilla donde Domingo, porque estaba muy frustrado, le suplicó a Nuestra Señora que lo ayudara, pues él sentía
que no estaba logrando casi nada. Eso nos pasa muchas veces a los sacerdotes, que uno dice, Dios mío, uno parece que no llega, porque uno a veces se da cuenta de las cosas que pasan. Y él pues no era la excepción, o sea, veía que la gente seguía, que los albigenses seguían tomando fuerza. Y aquí es donde viene la Virgen en ayuda de Domingo de Guzmán. La Virgen se le aparece en la capillita de esta casa que tenía para mujeres convertidas, por supuesto, al catolicismo, y cuando la vio, la Virgen tenía en su mano un rosario y le enseñó a Domingo a recitarlo. O sea, que Domingo de Guzmán, por eso si usted ve alguna imagen de Domingo, quizás en el programa usted lo pueda ver en pantalla, va a ver a la Virgen del Rosario y ve a Domingo. El Domingo va a fundar después una orden de sacerdotes que conocemos como los padres dominicos, por Domingo, ¿no? Y ellos visten un hábito blanco con una capa negra, un hábito muy bonito. Entonces va a ver entonces a la Virgen con este gesto, dándole el rosario a Domingo, ¿no? Y prometiéndole que muchos pecadores se convertirían y obtendrían abundantes gracias. Domingo salió de allí, imagínense usted, con el cielo en la mente y en el corazón y con el rosario en la mano. Efectivamente lo predicó y con gran éxito, porque muchos albigenses volvieron a la fe católica. Lamentablemente después la situación entre los albigenses y los cristianos, como había también envuelta la política, todo esto terminó con una guerra muy horrible. De hecho, por esta guerra muchas personas decidieron venir hacia América, pero no vamos a entrar en eso. Había también en ese tiempo un hombre que yo les recomiendo porque tiene unos libros muy buenos, que se llama Simón de Montfort. Y era amigo de Domingo. Y entonces cuando estaban las tropas, porque habían tropas de la parte católica, hizo que Domingo le enseñara a rezar el rosario a estas tropas. Y rezaron con gran devoción. Hubo una gran batalla que fue la más importante, la batalla de Muret. De Montfort consideró, ganaron las tropas católicas, y consideró que la victoria había sido un verdadero milagro y el resultado del rosario. Como signo de gratitud, de Montfort construyó la primera capilla, ¿a quién? A Nuestra Señora del Rosario. De ahí sale, ¿no? O sea, aquí vamos a hacer un resumen. O sea, ya teníamos una capilla dedicada a Nuestra Señora. En esa capilla, Nuestra Señora del Cielo, le enseña a Domingo a rezar el rosario. Su amigo, que era de Montfort, que estaba en esta guerra, desgraciadamente esto sucede también, son momentos muy tristes, pero sucede, le dijo, mira, los soldados que van a ir, enséñales a rezar el rosario, ellos tienen una victoria, y Montfort, que dirigía estas tropas, dice, dio la gratitud, y como gratitud por el rezo del rosario hace una capilla en honor a Nuestra Señora del Rosario. Y de ahí en adelante un grupo considerable de hombres se unió a la obra apostólica de Domingo, que era un hombre de un gran verbo, y con la aprobación del Papa, Domingo formó la Orden de los Predicadores, más conocida como los dominicos, y que con gran celo predicaban, enseñaban los frutos de conversión y para que la gente se convirtiera y crecía. A medida que la orden crecía, se extendieron a muchísimos países para la gloria de Dios y de la Virgen. Y el rosario se mantuvo, fíjense, como la oración predilecta de cristianos católicos por casi 2 siglos. Cuando la devoción empezó a disminuir, la Virgen se apareció, esto mucha gente no lo sabe, a un caballero que se llamó Alano de Rupé, y le dijo que reviviera dicha devoción. La Virgen le dijo también a Alano que también se necesitarían volúmenes inmensos para registrar todos los milagros logrados por medio del rosario, y reiteró las promesas dadas a Santo Domingo referente al rosario. Y de ahí viene
las promesas de Nuestra Señora, Reina del Rosario, tomadas del escritos del Beato Alano. El Beato, fíjense que vamos viendo personas diferentes. Aquí la persona clave que nos trajo esto, que nos lo enseñó, es Domingo. Pero después de Domingo viene de Montfort. Pero la otra persona que yo pondría casi al ladito de Domingo es Alano, Alano de Rupé, y a él es beato. Santo Domingo es santo, pero Rupé es beato. Y a él, la señora, Nuestra Señora del Rosario porque es la que dio el rosario, ¿no? Ella le da unas promesas. Y son, si no me equivoco, creo que son 8, déjeme si no me equivoco. No, perdón, son 14, me creía, porque de memoria no me la sé, pero dice, quien rece constantemente mi rosario recibirá cualquiera gracia que me pida. Claro, siempre y cuando lo que usted esté pidiendo sea la voluntad de Dios. Pues dice, ay, el Padre Willy dijo, no, momentito. Yo puedo estar pidiendo cosas muy buenas, que no son malas, pero de la voluntad de Dios, que ve mucho más allá que ahora, no son para mi bien y para mi salvación. Por lo tanto, no me lo puedo dar no porque no quiera, sino porque a mí no me conviene. Y acuérdense que no porque algo no sea pecado, significa que a mí me conviene. Es como el dulce no es malo, un flan no es malo, pero para un diabético, de estos diabéticos fuertes, puede ser la muerte. Ahí tienen ustedes la comparación. También dijo que prometo mi especial protección y grandes beneficios a los que devotamente recen mi rosario. Una que es muy importante para este momento. El rosario es el escudo contra el infierno, destruye el vicio, libra de los pecados y abate las herejías. En un momento que hay tanta herejía. Herejía es un error. Muchas veces cuando uno habla de herejía cree que eso fue en el siglo XII. No, hay mucha herejía moderna, mucha. Herejía en errores con la fe, con la moral, con todo, porque hace mucho tiempo que no estamos siendo verdaderamente evangelizados. No estamos siendo verdaderamente formados. Mucha gente, con todo respeto, lo que va es a la iglesia rápido. El padre predica poco porque una misa muy larga, a la gente no le gusta. Y usted no tiene durante toda la semana ninguna más información que lo que usted cogió. Imagínese usted. Imagínese que usted hubiera ido nada más hasta 3er grado. Usted no puede saber lo que sabe una persona que está graduada con una maestría de una universidad. Por lo tanto, en esto estamos, pero vamos ahora a una pequeña pausa y venimos enseguida con tu programa de siempre, Mientras el Mundo Gira. Bueno, pues aquí de nuevo con ustedes. Siempre que venimos de la pausa, yo siempre les traigo una lectura bíblica. Hoy no va a ser la excepción, lo único que no estoy sentado, pero estoy aquí con mucho respeto. Y aquí están mi Señor y mi Dios, también el tuyo, el que nos ofrece otra manera de vivir. Y el que nos dejó tantas cosas, nos dejó su misma presencia sacramentada, se quedó en su palabra, se quedó en la iglesia y se quedó también en su madre, porque al darnos a su madre, se dio él mismo a través de ella. Cuando uno ve a un hijo, siempre ve una mamá. Nosotros los ojos que tenemos, la mano, la boca, o es de mi mamá o es de mi papá. ¿Por qué? Porque el DNA de ellos son los que también yo tengo. En el caso de Cristo, el DNA de él es de María.
Esto nadie lo puede negar, aún los que no son, entre comillas, devotos de ella, porque necesitaba un DNA para ser un ser humano normal. Porque si es igual a nosotros necesitamos un DNA. Y el Espíritu Santo no tiene DNA. Así que, por lo tanto, la boca, los ojos, todo de Cristo son de ella. Verlo a Él es verla a ella, físicamente, ¿no? Y fue un regalo. Y en la cruz nos las regaló. He ahí a tu madre, he ahí a tu hijo. Y por eso alguna gente no nos entiende, porque dice que nosotros hemos deificado a la Virgen. Nada más lejos de la verdad, pero estamos muy conscientes de esa estrecha relación que hay entre el hijo y la madre, especialmente entre esta señora madre que fue preservada de pecado original en virtud de los méritos de Cristo en la cruz y Él que es Dios, el Dios con nosotros. Y siempre que yo vengo, pues les doy un texto, y hoy no va a ser una excepción, que es el capítulo 1, versículos del 47 al 56, lo que se conoce como el Magnificat. Esto es cuando María visita a Isabel y ella, hay ese diálogo entre las dos. María irrumpe en un cántico de alabanza que dice: mi alma alaba la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y desde ahora siempre me llamarán dichosa. Porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas, santo es su nombre. Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. Actuó con todo su poder, deshizo los planes de los orgullosos, derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes. Llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Ayudó al pueblo de Israel su siervo y no se olvidó de tratarlo con misericordia. Así lo había prometido a nuestros antepasados, a Abraham y a sus futuros descendientes. María se quedó con Isabel unos 3 meses y después regresó a su casa. Este es el texto, porque el Magníficat es el canto de alabanza de María frente a la obra maravillosa que Dios ha hecho en ella. Y habíamos, antes de la pausa, han dicho algunos de las promesas que la Virgen le había dicho al beato Alonso en un momento dado, y estábamos hablando de varias, otras que era el alma que se encomienda por el rosario no perecerá, el que con devoción rece mi rosario, considerando sus sagrados misterios, porque aquí hay mucha gente que aquí reza el rosario, pero los misterios, porque de la mano de María vamos descubriendo aspectos centrales de la vida de Jesús, que son los famosos misterios, que teníamos 15, pero el Papa San Juan Pablo II nos regaló 5 más, así que en este momento hay 20 misterios. Y es muy fácil porque es recorrer la vida de Cristo. Los primeros son los misterios gozosos, que es la anunciación, la visitación de María, Isabel, el nacimiento de Jesús, Jesús presentado en el templo, donde viene la profecía de Simeón, y el niño Jesús se pierde y lo hallan en el templo con toda esa dinámica que se da allí en el templo. De allí ya pasamos entonces a los misterios dolorosos, que es la agonía de Jesús en el huerto, la flagelación, la coronación de espinas, Jesús con la cruz a cuestas hacia el monte Calvario y la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. De ahí pasamos entonces a la gloria, su resurrección, su ascensión, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, la asunción de la Virgen al cielo, el Hijo se la lleva al cielo, y después la coronación, que Él es el que corona a su madre. Y los 5, que ya son aspectos muy importantes en la vida pública de Jesús, que son el bautismo en el Jordán por su primo Juan, la transformación del agua en vino en las bodas de Caná, su mensaje de conversión, y que ya con nosotros está su reino y el reino que vendrá para instaurarse definitivamente al final de los tiempos, la transfiguración
y finalmente la institución de la Eucaristía. De la mano de la Madre vamos descubriendo todos estos aspectos de Jesús. Por lo tanto, si usted se pone a mirar, el rosario es cristocéntrico, porque usted no está meditando en María, usted está meditando en Jesús. De la mano de la Madre vamos descubriendo aspectos centrales y vitales de la vida de Jesús. Hay otros más. Los hijos de mi rosario gozarán en el cielo de una gloria singular. Libraré bien pronto del purgatorio a las almas devotas del rosario. Los que rezan rosario todos son hijos míos muy amados y hermanos de mi único Hijo Jesús. Y la devoción al Santo Rosario es una señal manifiesta de predestinación de gloria. Son promesas, todas por supuesto en el contexto de que aquí no hay nada mágico. Yo todo esto, la Virgen me lo promete siempre y cuando yo estoy haciendo lo que tenía que hacer un cristiano. Es como el escapulario. Hay unas promesas de la Virgen a San Simón Estó cuando le entrega el escapulario. Pero no significa que pues yo lleve el escapulario y que me hayan prometido que me sacarían del purgatorio por una especial intervención de la Virgen, por concesión de su Hijo, que yo pueda hacer lo que me da la gana. No, no. Aquí no hay nada que sea mágico. Siempre y cuando usted está haciendo lo que tiene que hacer. El rosario es una parte devocional de mi vida, pero todo está guiado a que yo, como ella, haga siempre la voluntad de Dios y defina mi vida desde mi fe cristiana católica. Y esto ahora nos lleva a quizás al hecho más, yo diría más trascendental que se dio con el rosario. En la época del 1566 al 1572, Europa estaba muy mal porque los musulmanes controlaban todo el mar Mediterráneo y preparaban ya la invasión de la Europa cristiana. Los musulmanes en varias ocasiones han estado muy cerca de la conquista de lo que es el mundo occidental, la Europa. Anteriormente habían ya tomado Tierra Santa, Constantinopla, Grecia, Albania, África del Norte y España. Y ustedes se acuerdan que allí, también con el rosario, ahí es donde viene todo el milagro de la Virgen de Covadonga en España. Y esa fue una gran victoria para los ejércitos cristianos en España con los famosos reyes Isabel y Fernando, que eso coincide con el encuentro con el Nuevo Mundo en el 1492. Pero pasaron de esa y vuelven otra vez. Y aquí se van adueñando de todo. Y en el momento el Mediterráneo estaba totalmente en manos musulmanas y ya los ejércitos amenazaban una invasión muy fuerte de la Europa cristiana. Y los reyes cristianos de Europa estaban muy divididos, cosa que no es extraño, pues nosotros a veces somos nuestros peores enemigos. Y entonces, pues, río revuelto es ganancia de pescadores. Y entonces, aquí viene la intervención de un papa extraordinario, el Papa Pío V. Y él, en fe, él se tira y hace como una especie de ejército pequeño comparado con todo el ejército musulmán. Y porque al fin y al cabo el ejército cristiano estaba los estados papales, que era el centro de Italia, Venecia, que era una república aparte, Génova y España. Fíjense que son un pedazo de Italia y España. No había, otros países no participaron, o sea, que era muy minoritario. Y todo esto estaba comandado por una persona que es Don Juan de Austria, un personaje muy importante. Y esta gente entró en batalla, una batalla que era totalmente desigual, porque el ejército musulmán era mucho más grande y se jugaba el todo por el todo. Antes del ataque, los cristianos hicieron una jornada del rezo al Santo Rosario con una devoción muy fuerte.
Y la batalla de Lepanto duró desde por la mañana hasta altas horas de la noche. Al final, los cristianos resultaron victoriosos. Esta es una batalla que pasa a la historia porque en esta batalla luchó Cervantes, perdió una mano, por eso se le conoce como el Manco de Lepanto, ¿no? En Roma, acuérdense, aquí no había internet, no había mensajes de texto, no había faxes, ¿no? Esto era, cuando llegue la noticia, a veces duraban meses. Y ya el Papa, sin saber, de una manera de intuición y revelación, él estaba rezando el rosario cuando llega el momento de la victoria, cuando se dan por vencidos. Y el Papa salió de la capilla donde estaba rezando el rosario y, guiado por una inspiración, anunció con mucha calma que la Santísima Virgen María había otorgado la victoria. Semanas más tarde llegó el mensaje, ¿no?, de la victoria de parte de don Juan, quien desde un principio le atribuyó el triunfo de su flota a la poderosa intercesión de Nuestra Señora del Rosario. Agradecido con nuestra madre, el Papa Pío V instituyó la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias y agregó a las letanías del Rosario el título de auxilio de los cristianos. Más adelante, el Papa Gregorio III cambió esta fiesta de la victoria a Nuestra Señora del Rosario. Y aquí seguimos, sigue la historia, que es fascinante, y podemos decir que todos los papas han reconocido el valor del rosario. Primeramente, el Papa Pío V era dominico, por eso tenía tanta fe en el rosario, ¿no? Y él, como buen dominico, encargó a los dominicos y por años, los dominicos han sido grandes propagadores del rosario y tienen libros y tienen, bueno, maravillosos. Y a órdenes religiosas nos regalan, por ejemplo, los jesuitas van a ser propagandistas de la devoción al Sagrado Corazón, porque cuando el Sagrado Corazón se le aparece a Santa Margarita María de Alacoque, ella pertenecía a unas religiosas de la Visitación, y los directores espirituales de estas religiosas, que son de clausura, eran jesuitas. Por eso, ella, cuando tiene las apariciones, va a su director espiritual, que es jesuita, él la guía y la ayuda para que compartiera con la iglesia lo que el Sagrado Corazón le había dicho, que se parece mucho al Cristo de la Misericordia con Sor Faustina. Entonces, como era jesuita, el director de Margarita, y Margarita había tenido la revelación del Sagrado Corazón, por eso los jesuitas han sido propagandistas de la devoción al Sagrado Corazón, que todos los viernes son viernes del Sagrado Corazón, y muchas universidades, iglesias de jesuitas tienen el nombre del Sagrado Corazón. Mis padres se casaron en una iglesia jesuita que tiene el nombre del Sagrado Corazón. Bueno, por los dominicos, como Domingo era el que la señora le enseñó el rosario, pues después le encomienda, difúndelo. Y hay un papa que era dominico, por lo tanto él le pide a todos los dominicos que se conviertan en los que lleven la devoción al Santo Rosario. Y por último, porque hay muchas cosas, pero no tenemos todo el tiempo, últimamente, eso fue hace poquito, en el 1942, un sacerdote que ahora está en proceso de beatificación, el padre Peyton, Patrick Peyton, en Nueva York, comenzó una cruzada a nivel mundial del rosario en familia. Y él estaba en un college, el Holy Cross College, en Washington, D.C., y comenzó esta cruzada. Yo me acuerdo de esto, bueno, no estaba en el 42, yo no había nacido, pero me acuerdo que esto estuvo hasta hace poco. Aquí en Puerto Rico hubo la famosa cruzada del padre Peyton, y esto fue tremendo. Y él tiene la famosa frase: la familia que reza unida permanece unida, y sobre todo unida para rezar
el Santo Rosario. Y fíjense que él decía, recen en privado o en familia, inviten todos a rezar. Y aquí viene la parte con la que yo quiero ya, en el final del programa. Dice, no tengan miedo de compartir la fe. Hermano, escuchen esto, porque esto fue en el 1942, pero ya empezaban muchas cosas de las cuales estamos sufriendo hoy. Que en el próximo programa, no se lo pierdan el martes que viene, si Dios nos da licencia, voy a estar hablando de esto porque, con todo respeto, hay mucha ignorancia, mucha ignorancia. Y yo en este momento estoy leyendo 3 libros, y lo estoy leyendo primeramente porque quiero, porque me gusta, pero también por usted. Porque no quiero pararme aquí a hablar tonterías, ni cosas, ni teorías, no, cosas que están, y estoy leyéndome la vida de una mujer que envenenó la sociedad americana, se llama Bell. Ya voy a traer el libro para que usted lo pueda comprar. Toda su historia. Esta fue una mujer comunista, pero de estas fuertes, que infiltró. Y en un momento dado, ella dice que cuando ella se convierte, porque ella había sido bautizada, pero después vino a Estados Unidos, no quiero entrar el martes que viene, Dios mediante, y ella dice que había dejado situado dentro de la iglesia 1.100 agentes que se habían hecho sacerdotes, obispos y personas de alto rango en la jerarquía. Esto es un libro, está documentado. Ella testificó ante el Congreso de los Estados Unidos y habló de cómo, porque ella era maestra, enseñó en la universidad, una mujer, que cómo se infiltraron grandes centros docentes de los Estados Unidos, y miren lo que está pasando. Y muchos de ustedes han mandado a sus hijos a una buena universidad, inclusive a veces alguna que es católica, de nombre, para que se formara, y resulta que cuando vuelve a su casa, el muchacho no quiere ir a misa. ¿De dónde salió todo esto? Y dice el padre Peito, no tengan miedo de compartir la fe. Su fe tiene que formarla y tiene que compartirla. Nada más importante. El mundo está en crisis. 1942. El mundo está en crisis. Nuestras fuerzas humanas no son suficientes. La victoria vendrá una vez más por la Virgen María. Es la victoria de su Hijo, el Señor Rey del Universo, Jesucristo. Mano, yo estoy erizado, yo no sé usted. Porque lo que usted está viendo hoy en día, pregúntese si usted alguna vez pensó que lo iba a ver. Usted, porque la palabra aborto era una mala palabra. Era un bochorno, era un asesinato. Y hoy estamos hablando del derecho al aborto. ¿Cuándo se dio este triple salto mortal? ¿Cómo es posible que en un mundo que cacarea tanto el derecho, como ya lo dije ahorita, de los animales, de las ballenas, de las sardinas, de los cocodrilos, de los perros, le niegue el derecho a nacer a un niño? Y no de 3 meses, de 7 minutos antes de nacer. Y nadie dice nada. Y nos preguntamos por qué hay un COVID. No es castigo de Dios, es que nosotros no estamos trayendo esto sobre nosotros. Pero miren, el Santo Rosario. Y muchos católicos, con todo el respeto, no rezan el rosario. Porque entre las cosas que se han metido dentro de la iglesia es que la gente lo mismo va a una misa que no va a misa. Ahora mismo con el COVID. Sí, hay unas limitaciones y todo, pero hay muchas parroquias que están abiertas con su separación física, con todo esto, pero usted puede ir. Personas que hacen meses que no van a acumular, no es que tengo miedo, pero usted va al supermercado, usted va a la farmacia, muchas personas van a arreglarse el cabello y a cortarse el pelo, y usted no puede ir a su parroquia, donde todas las parroquias tienen un protocolo, pero por el libro. Yo creo que aquí hay algo que no funciona y están tratando de cerrar iglesias porque usted cierra iglesia y deja a la gente hambrienta de Dios. Y más nosotros los católicos que decimos que sin comunión no hay iglesia. Bueno, pues qué cosa, que ya la Eucaristía no es lo que era. ¿Cuánto hacemos visitas al Santísimo? A veces se abren capillas de adoración perpetua y hay que cerrarla porque no hay gente que haga guardia.
Podemos estar viendo una miniserie hasta las 2 de la mañana, pero no podemos estar una hora con el Señor sacramentado. Podemos estar hablando en el celular con Juan y con Pedro, pero no podemos rezar el rosario. Hermano, esto es serio. Y en este año, en este octubre del 2020, estamos en batalla. ¿Saben por qué? Por el alma misma de la humanidad. Lo que se está jugando aquí no es cualquier cosa, hermano. Y mucho cuidado, porque una vez que nosotros dejemos que esta gente entre, estamos en aguas muy profundas. Y yo les exhorto, porque mire, estamos casi para terminar el programa. Estaba leyendo algo muy bonito que me lució tan dulce. Dice, el rosario es la oración de los sencillos. Es la oración al alcance de todos. Se puede rezar en cualquier lugar y a cualquier hora. Es la manera de honrar a Dios a través de la Santísima Virgen María. Muchas veces usted está esperando en un consultorio médico o saca su rosario, porque a veces me da una pena. Es que a mí me da pena. ¿Pena de qué? De que lo vean rezando el rosario. O sea, a usted le da pena que, usted hombre, le da pena que, o sea, no le da pena a la gente estar viendo una revista de mujeres desnudas, ni estar viendo cosas sucias. Eso no me da pena. No me da pena muchas veces con una vestimenta que denigra la feminidad. No me da pena de decir malas palabras. No me da pena de estar viendo cosas que alarman el espíritu. Pero me da pena, me da vergüenza rezar el rosario. Usted no se da cuenta de que aquí hay algo que no funciona. Porque si rezar a una mujer, ver a un hombre rezando el rosario conmueve el alma. Rezar con sus hijos. Es que los niños se aburren. Bueno, todo depende. Hay muchas maneras. Hay juegos bonitos. Puede ponerle una imagen al niño. Pero aunque no sepa hablar, que tenga el rosario en la mano. Eso nunca le va a perjudicar a su hijo. Rezarlo con sus hijos. Y empiece por lo menos por una decena. Y puede decirle, mira, tú el rosario, tu primer, y ayude. Y usted dirá, bueno, padre, es que ya las cosas han cambiado. No, hermano, las cosas no han cambiado. Hemos cambiado nosotros. Y yo les pregunto ahora, y les voy a dejar con una frase. En este momento histórico, donde tú y yo nos encontramos, vamos a quitar el COVID. Vamos a quitar el COVID porque es una cosa, es una plaga. Pero desde aquí, frente a Dios, usted me puede decir a mí que el mundo está hoy mejor que hace 20 años atrás. Estoy hablando moralmente, porque materialmente, en términos de técnica y ciencia, estamos muy adelantados, pero moralmente, decentemente, en familia, en matrimonio, en valores, en principios, estamos hoy mejor que ayer. Hoy un niño está más protegido en el vientre de su madre que ayer. Hoy hay más respeto por nuestros ancianos que ayer. Hoy estamos más conscientes de que el matrimonio entre un hombre y una mujer son el centro vital de una sociedad. Estamos conscientes de que un niño donde se cría mejor y donde se forma mejor es con sus padres y no con el colegio que le da ahora por poner ideologías de género cuando eso me lo tienen que enseñar mis padres. Piense en su vida y pregúntese si usted está hoy mejor que ayer. Y yo creo que nunca es tarde cuando la dicha es buena. Y qué mejor dicha que volver a ser cristianos, católicos, hombres y mujeres de comunión, hombres y mujeres de sacramento, hombres y mujeres de oración a Dios en alabanza y en adoración, y hombres y mujeres de rosario en mano, porque quien tiene el rosario en mano, tiene en la mano de María. Que Dios me los bendiga, y acuérdense que ustedes y yo tenemos siempre una cita
en este programa. No lo dejen en la semana que viene, porque el programa de la semana que viene se llama No dejes que te confunda. Y usted va a ver cuánta tela para cortar. Y acuérdense que tú y yo tenemos un pacto. Tú rezas por mí, yo rezo por ti, y juntos por el mundo. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.